Momento de saludar a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de María Caridad Vela, es secretaria de Comunicación del Gobierno. Muy buenos días, María Caridad, bienvenida. Hola, buenos días, qué gusto estar con ustedes. Igualmente, señora secretaria, vamos a empezar ya con esta entrevista y temas pendientes coyunturales que le interesan a la ciudadanía por el país. El 12 de noviembre vencen varios beneficios de alivio financiero establecidos en la ley humanitaria, como la prohibición de desahucio a los arrendatarios que no han hecho sus pagos, y también hay empresas de servicios básicos que ya levantaron esta medida, incluso ya han realizado cortes de los servicios. Otras, en cambio, recién lo van a hacer a partir de este 12 de noviembre. ¿Por qué esta decisión de que unos hayan levantado antes la medida y otras no? Bueno, la ley humanitaria tenía como objetivo principal el apoyar la situación económica de una sociedad que se vio sorprendida sin ningún nivel de ahorros en una situación en la que tuvo que dejar de asistir al trabajo, y empresas que paralelamente se vieron sorprendidas también con la necesidad de continuar pagando sueldos sin tener ninguna actividad económica. Entonces, eso generaba un desbalance dentro del proceso socioeconómico que tenía que el país y el mundo entero, en este caso, encontrar la manera de solucionar, de ayudar a los dos lados, a los dos sectores. Y en relación a eso, la ley humanitaria contribuyó aportando cierta normativa que podía proteger tanto al uno como al otro. En este caso, cuando la gente estaba confinada a quedarse en sus hogares, a no poder salir, a no poder generar actividad económica, pues lo justo y lo necesario en ese momento era precautelar que ninguno de ellos, de ninguna de esas familias, deje de tener acceso a los servicios básicos. Y por eso la prohibición de cortar servicios de agua, de luz, sobre todo de telecomunicaciones, porque era la única forma en la que la ciudadanía podía enterarse de lo que estaba sucediendo. Ahora, muchas de esas medidas se aplicaron con 6 meses de vigencia, con 60 días después de que culmine el estado de excepción. Otras van hasta fines de año, otras van hasta el próximo año, un poco analizando cuál fue el escalonamiento que esas necesidades requerían para ser atendidas. Entonces, claro, las cosas, la economía del país ha empezado a reactivarse. Paulatinamente la gente empieza a volver a sus trabajos y a generar actividad económica, y esas empresas proveedoras de servicios también tienen sus obligaciones económicas para que cumplir. Y la única forma de cumplir con esas obligaciones es empezando a cobrar por sus servicios. De tal manera que ahora el llamado es a que la gente se dé cuenta de que nos toca empezar a pagar, de que todavía se pueden hacer negociaciones de pago, por ejemplo, con instituciones financieras. Justamente en ese tema, María Caridad, también este 12 vencen justamente la reestructuración de las deudas, y a partir del 13 de noviembre quienes no hayan reprogramado sus créditos van a tener que hacerlo ya pagando estos intereses por mora. Pero también desde la Asamblea Nacional, desde el Legislativo, se hace una propuesta para que el Ejecutivo extienda estas medidas. ¿No se piensa plantear esta extensión desde el Ejecutivo hasta finales del año? Este tipo de extensiones no son solamente una decisión del Ejecutivo, es un escenario muy amplio el que hay que analizar. Por ejemplo, en el caso de los créditos bancarios con la banca privada, ¿hasta qué punto que queremos afectar a la banca privada con un nuevo refinanciamiento? Recuerde que el tema del refinanciamiento, de lo que se ve hacia afuera, es solamente un número en el balance, porque lo que hace es sacar un monto vencido de una cuenta de vencidos, de una cuenta en mora, a una cuenta que permanece activa. Digamos que dentro del balance del banco está en el pasivo, porque es una cuenta por cobrar, pero no es una cuenta vencida. Sin embargo, los bancos se nutren de esas deudas que prestan y del momento en el que sus fondos les son reembolsados para poder seguir generando nuevos créditos y seguir motivando la economía. Es una medida que hay que no solamente pensarla y analizarla con la frialdad del beneficio de la situación que estamos viviendo, sino también de las consecuencias que podría tener, y eso requiere de consensos, de profundos consensos también con los actores de la banca privada. Es decir, que a partir entonces, desde este 12 de noviembre, todas las empresas de servicios básicos, las entidades financieras, otras empresas que otorgaron estos créditos, tendrán ya la potestad para poder cortar en unos casos los servicios básicos y en otros cobrar ya estos intereses por mora. Bueno, lo que tenemos es un plazo hasta el 13 de noviembre para que toda la gente que tiene problemas económicos y que no va a poder enfrentar esos pagos se acerque a las entidades y firme un proceso de renegociación, digamos, se comprometa a pagar los saldos de una forma u otra para no caer en mora, pero sí para mantener vigente esta actitud y esta acción de enfrentar las deudas que tenemos.
Siguiendo con el reglamento de la ley humanitaria, desde la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional se ha dado un plazo de 2 días para que el Ejecutivo haga reformas en los artículos que, según los trabajadores de la salud, limitan la disposición de la ley humanitaria para garantizar la estabilidad laboral a quienes han trabajado durante esta emergencia sanitaria. Se anuncia incluso posibles juicios políticos desde esta subcomisión. ¿Se ha pensado desde el Ejecutivo realizar estas reformas que se están pidiendo? Bastante fácil es pedir. Otra cosa es ya sentarse a tomar la decisión. Vuelvo y repito, como en la pregunta anterior, si es que la situación fuera solamente de tomar una decisión, parecería que pensándola con la cabeza y sintiéndola con el corazón, la decisión es clarísima. ¿Cómo no se va a actuar de esa forma? Sin embargo, de ahí se desprende un análisis de presupuesto. Cuando uno se compromete a hacer contrataciones, tiene que tener de dónde pagar esas contrataciones. Y en este caso no estamos hablando de un número reducido de servidores públicos relacionados con el ámbito de la medicina, sino de una gran cantidad de ellos. Es un compromiso que no se puede asumir irresponsablemente, sobre todo cuando uno está ya en los últimos 6 meses de gobierno. No, la intención de ningún gobierno debería ser, por usar el dicho popular, pasarle el muerto al siguiente presidente, sino por el contrario, dejarle pavimentado el camino para que su gestión pueda empezar con pie derecho. Entonces sí, son temas que se analizan, que se busca la viabilidad, pero todo depende del presupuesto con el que cuente el Estado para poder cumplir esas obligaciones. Y no se tiene este presupuesto, no se cuentan con los recursos. Es muy difícil que ningún país del mundo, en un año como el que hemos tenido que vivir, donde gracias a la paralización las actividades económicas se detuvieron y a consecuencia de esa detención de las actividades económicas, los impuestos, la recaudación de impuestos bajó drásticamente. En un país donde el principal ingreso de divisas desde la venta de petróleo, tuvimos incluso épocas donde el petróleo costaba menos de cero, es decir, habían países que pagaban a otros para que se le lleven su petróleo porque no tenían dónde almacenarlo. Frente a un escenario como esos, y si a eso le sumas que heredamos ya un país en crisis económica, es bastante difícil hablar siquiera de un presupuesto favorable o bondadoso, ¿no? Estamos en una crisis económica y debemos ser cuidadosos con el destino de cada centavo que se da. Se había planteado esto dentro de la ley humanitaria, sin embargo, cuando se expidió ya el reglamento es que se hacen estos artículos que pretenden que sean reformados, porque se garantizaba el nombramiento para aquellos servidores de la salud que estaban trabajando en la pandemia, y también se garantizaba la estabilidad laboral y una confianza por parte de los servidores de salud. Así es, y no solamente es un tema de presupuesto, si es que nos ponemos a analizar, esperamos y rogamos a Dios que nunca más en la historia, al menos en el futuro próximo, tengamos que vivir una situación donde sea necesaria tanta mano profesional para solventar servicios médicos. Las necesidades que tuvimos que enfrentar durante la pandemia fueron de una magnitud que exacerbó toda capacidad y toda posibilidad de cumplir con las necesidades de los pacientes enfermos que seguían contagiándose. Esperamos que nunca más necesitemos tantos médicos en una situación de emergencia como la que tuvimos que vivir, pero efectivamente, ahora que la pandemia está un poquito retrocediendo en su nivel de intensidad, incluso no hay pacientes para tanto médico, lo cual debería ser muy buena noticia, pero esa es la situación que estamos enfrentando ahora. En otro tema, uno de los requisitos que el país debe cumplir con el Fondo Monetario Internacional para recibir este segundo desembolso de crédito es que el país cuente con una ley anticorrupción antes de diciembre, o sea, para finalizar el año, la cual tendría que ser tramitada en la Asamblea Nacional, será aprobada. Sin embargo, ya restan 2 meses y al parecer es complicado que se pueda contar con esta ley anticorrupción. ¿Qué pasará si no se logra cumplir con este requisito? ¿El Ecuador no recibirá estos recursos? Pues ese es el riesgo que corremos, ¿no? Ese proyecto de ley está en la Asamblea desde el mes de marzo y desde ahí estamos esperando pacientemente a que sea tratado por la Comisión y que luego pase a primero y segundo debate dentro de la Asamblea. Es una ley que no solamente la requiere el Fondo Monetario Internacional, sí hay una presión por el lado del Fondo Monetario, pero esa es una ley que, si es que somos honestos y hacemos un mea culpa, la está esperando y la está reclamando los 18 millones de ecuatorianos. O sea, es una sociedad que requiere de una ley de extinción de dominio, que requiere de una ley anticorrupción para finalmente tener este cuerpo legal, este mecanismo para poner fin y para poder investigar toda la corrupción que se ha dado y sobre todo para recuperar los bienes producto de esa corrupción que le pertenecen a todo el Estado, a todos los ecuatorianos.
Pero desde la Asamblea Nacional no se siente este interés por parte del gobierno, pues en la Comisión de Justicia, en donde se tratan justamente estos proyectos, esperaban la presencia de la secretaria jurídica de la presidencia para que explique, exponga sobre estos proyectos, y mandó a un delegado en un tema tan importante. Finalmente no fue recibida en la comisión. Yo pensaría, no sé si estás de acuerdo conmigo, quisiera escuchar tu opinión, pero yo pensaría que la función legislativa, que es el ente principal, icónico de un proceso democrático y cuya función es analizar leyes, discutirlas y aprobarlas o rechazarlas, no necesita que alguien venga a explicarle una ley. Yo pensaría que ellos con un cuerpo legal puedan analizar la situación, ver si es que lo que contiene ese proyecto de ley se adapta, se acoge a la realidad de lo que estamos viviendo, si es que no se contrapone con otros artículos de la Constitución que nos rige, pero así como que necesitar una explicación. Yo veo eso bastante, me llama un poco la atención. No sé si estoy de acuerdo conmigo. No se está trabajando, quizás, dice usted, en estos temas, no se está dando desde la Asamblea Nacional la importancia. No entiendo, quisiera entender cuál es el origen de ese llamado para que explique qué es lo que contiene ese proyecto de ley. Primero, es un proyecto que está ahí desde el mes de marzo y recién ahora requiere una explicación. Y segundo, como te digo, me parece que un cuerpo legal para ser analizado por los miembros de la Asamblea Nacional sería como para ti o para mí analizar cualquier cosa de nuestra cotidianidad, que es muy difícil, o sea, no puedo creer que llegue a ser tan complicado que requiera una explicación para ser entendido. Ahora, si es que hay algo que se contrapone con la normativa legal vigente, eso no requiere una explicación tampoco, requiere una decisión de la Asamblea, ¿no? Pero dentro de eso, lo que a la ciudadanía le interesa es que tengamos una ley anticorrupción, que tengamos una ley de extinción de dominio y que pongamos fin a este proceso que en algún sentido en años atrás empezó a utilizarse como costumbre. Pero entonces, ¿cómo se va a agilitar este proceso? Entiendo que el Procurador General ha enviado también se ha presentado una propuesta para codificar todos estos proyectos y se puedan tramitar rápidamente en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los otros esfuerzos que está realizando el Gobierno Nacional para que se pueda cumplir con este requisito del Fondo Monetario Internacional y así acceder a estos recursos necesarios para el país? Pues el compromiso del Gobierno Nacional es presentar el proyecto de ley y luego atenerse a la decisión del Poder Legislativo. Dentro de eso puede haber dentro de las discusiones seguramente habrán cambios y propuestas que surjan de ahí y le competirá al Ejecutivo recibir el documento de regreso para analizarlo, ver cuáles han sido los comentarios que incluye la Asamblea y tomar la decisión final de vetarlo o no vetarlo para dar paso, ¿no? Es decir, que la responsabilidad está netamente en la Asamblea Nacional para que se aprueben estos proyectos de ley anticorrupción y así poder cumplir con este requisito. Así es, en este momento el proyecto está en manos de la Asamblea Nacional y el país está expectante en relación a la actitud que tomen los señores legisladores en relación a esto. Señora secretaria, otro tema que también ha sido bastante cuestionado en los últimos días desde diferentes sectores es precisamente el viaje que ha realizado la vicepresidenta hacia Europa, específicamente es el Vaticano, con esta reunión que mantuvo con el Papa. ¿Era necesario esta reunión, este viaje, dada la crisis por la que está atravesando actualmente nuestro país? ¿Cuál era el objetivo de este viaje? Muchísimos objetivos y todos relacionados con la niñez ecuatoriana, sobre todo con los niños que pertenecen a los estratos socioeconómicos más vulnerables y dentro de ellos a los que tienen una vulnerabilidad adicional, que son problemas de salud. Son niños que tienen cáncer, que tienen otro tipo de enfermedades terminales, o niños que requieren trasplantes de órganos que sean hechos urgentemente y que lamentablemente no cuentan con un seguro privado y que no cuentan con los recursos para lograr esa atención acá. Los logros más importantes que ha tenido la vicepresidenta en su viaje arrancaron en España, continuaron en Italia y ahora en Países Bajos, y todos se relacionan con este trato humanitario para ayudar a solventar estas enfermedades catastróficas de los niños ecuatorianos. A eso se suma también temas de desnutrición infantil, que se están logrando convenios interesantes para tratar de salvar este proceso de alimentación que los niños reciben en sus primeros años de vida, que tanta importancia tiene en su desarrollo psicomotriz a futuro. Entonces, yo pienso que es muy injusto ver este viaje de la vicepresidenta desde la óptica exclusivamente de su audiencia con el Papa. Pienso que no se está analizando las cosas en la justa medida y que si bien hay una gran parte de la opinión pública que lo que hace es llenar de energía negativa a cosas que tienen muchísimos lados y muchísimos enfoques positivos, pues no hay mucho más que decir.
en relación a eso, ¿no? Los resultados del viaje se verán próximamente y espero que la opinión pública esté abierta para analizarlos y valorarlos en su justa dimensión. ¿Se lograron entonces esos objetivos con esta reunión que tuvo la vicepresidenta y su familia con el Papa? No, esos objetivos se lograron en las reuniones que tuvo la vicepresidenta en la Clínica de Navarra en España, en el Hospital de la Paz en España, en la reunión que tuvo con el alto mando de la FAO en Italia y ahora en las otras reuniones que ella está teniendo. A esos objetivos me refiero. Ahora, señora secretaria, ¿cómo ha asumido el gobierno que el juicio de la ministra que se realiza hacia la ministra de Gobierno, María Paula Romo, haya ya pasado al Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Creen que hayan ganado ustedes la confianza de los legisladores para evitar una destitución? No, de ninguna manera. Aquí te voy a dar más un criterio personal que un criterio de gobierno. ¿Cómo lo veo yo? Pienso que las exposiciones que la ministra María Paula Romo ha hecho frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso y en todas sus apariciones en medios de comunicación durante estas últimas semanas, lo que han logrado es que ella se gane el respeto y la confianza de todo un pueblo, de toda una nación, exceptuando ciertos criterios destemplados que no dejan de surgir por ahí. En cuanto a la posición de esa credibilidad dentro de la Asamblea, es algo que no me compete comentar porque cada asambleísta votará de acuerdo a lo que considera que es justo, votará de acuerdo a su conciencia y veremos el resultado de esas posiciones en los próximos días. Pero dentro de todo me parece que ha habido un lado muy positivo en este sentido porque incluso voces que antes podían haber sido disidentes en relación a la actitud de la ministra Romo, ahora se pronuncian absolutamente con acuerdos y con respaldo hacia ella después de poder escuchar sus exposiciones que han sido dadas con tanta claridad, ¿no? Ahora, María Caridad, a un tema que compete ciertamente a la Secretaría de Comunicación, y es que según las cifras que hemos visto que se ha presentado por parte del Ministerio de Salud, hay un incremento en el nivel de contagio de COVID-19. Hemos presentado también nosotros reportajes que vemos que los hospitales están llenos en cuanto a la atención. El mensaje que se ha dado desde el gobierno ha sido el correcto, ha llegado de la forma correcta a la ciudadanía, porque vemos que hay un gran sector que todavía muestra indisciplina y por eso el aumento del nivel de contagios. Pues el mensaje que ha dado el gobierno, más allá de ser correcto, es el único mensaje posible. Hace 48 horas, 24, 48 horas es que el mundo se despierta ante la noticia de que se ha descubierto finalmente la vacuna contra el COVID. Mientras de esa vacuna no llegue acá, la única vacuna que tenemos los ecuatorianos y todos los seres humanos es cuidar nuestra salud. Es, por más trillado que suene, es usar mascarillas, lavarse las manos y mantener distanciamiento social. Al hacerlo no solamente me cuido yo, sino que también evito ser el transmisor del virus y llevarlo a mi hogar o a mi sitio de trabajo. Entonces, ese mensaje, debemos continuar con ese mensaje, tenemos que seguir metiendo este mensaje en la conciencia de la gente. Y si queremos ir un poco más allá, decirle, por ejemplo, a nuestra juventud, que si quieren ir a jugar un partido de fútbol en el parque este fin de semana y no van a tomar las precauciones necesarias, pues que ojalá metan muchos goles porque podría ser el último partido de fútbol que jueguen en su vida. El virus es así de dramático, este virus mata y nos hemos descuidado porque finalmente todas las estrategias implementadas por el gobierno han empezado a funcionar. Por ejemplo, las brigadas médicas barriales, por ejemplo, esto de llevar la medicina al hogar de la gente, en lugar de esperar en los hospitales a que la gente llegue con malestares, lo que se ha hecho es visitar ciertas zonas del país, muchísimas zonas del país, para atender a la gente en sus lugares donde viven, donde se desarrolla su cotidianidad y detectar tempranamente si es que hay aparecimientos de gente contagiada de virus para tratarlos en su casa y evitar que eso llegue a ponerse en un nivel de riesgo que requiera que ese paciente sea hospitalizado. Esa ha sido la estrategia del gobierno y eso ha funcionado, pero aparentemente ese proceso también ha hecho ver a la gente como que podemos relajarnos un poco más porque ya no hay tantos enfermos dramáticos o porque realmente el número de muertes ha reducido, pero tenemos que estar conscientes de que estamos haciendo una medicina preventiva. El tema de los triajes en las afueras de los hospitales ayuda a descartar pacientes con otras enfermedades que podrían pensar que es COVID y así no se ocupan las camas dentro de los hospitales. Pero tenemos que estar absolutamente conscientes que de momento la única vacuna que tenemos contra el virus es esa. Son tres cosas. Hay que reforzar entonces este mensaje dentro de esta campaña muy buena, por cierto, que se ha lanzado desde la
desde la Secretaría de Comunicación del Yo Me Cuido. Hay que reforzar porque vemos que se están incrementando los casos justamente para que la ciudadanía no se relaje. Sí, por ejemplo, en los feriados, por ejemplo, estas reuniones sociales de jóvenes. Ahora vemos en estos días un aparecimiento de grupos de jóvenes que han decidido salir a hacer prácticamente fiestas, a libar descaradamente en la vía pública. Eso está prohibido no solamente en época de pandemia, sino en todas las épocas. Disturbar el orden público está prohibido. La policía tiene la capacidad de acercarse y enfrentarles y pedirles que se disuelvan. Ahora, claro que si es que la Asamblea Nacional manda un mensaje a la policía de que usted no puede ni siquiera hablarles alto a quienes infringen la ley porque puede ser motivo de destitución o en este caso de una interpelación ante una comisión de fiscalización en la Asamblea, también tenemos que enfrentar ese lado de la moneda, ¿no? El mensaje que estamos mandando con todas nuestras actitudes y con todas nuestras acciones. Bueno, aquí también es responsabilidad de en realidad de todos los entes de autoridad, porque lo que se necesita es que justamente la ciudadanía entienda lo que está pasando, que no se relaje, y algunas medidas también han sido suavizadas, quizás se han quitado restricciones, por lo que también la ciudadanía ha tomado esta relajación. Así es, mira, por ejemplo, en Guayaquil anunciaron ya medidas para aplicarse en las festividades de Navidad. Salinas acaba de anunciar que sus playas van a estar cerradas para fin de año. Son anticipaciones muy prudentes para que la gente sepa cuáles van a ser las limitaciones que va a tener en los feriados que se nos vienen por delante. Pero sí, el relajamiento de medidas probablemente tenga que ser reveído y reanalizado por parte de las autoridades para ver si es que realmente hemos alcanzado la condición para mantener ese relajamiento o si por el contrario hay que ver alguna forma de endurecerlas, pero tenemos que ser muy drásticos y sobre todo lo que el ecuatoriano tiene que entender y aprender es que no solamente la autoridad es responsable de lo que suceda con los contagios. La autoridad puede Entonces, desde su visión, María Caridad, que acabo de escucharla, ¿está de acuerdo con estas medidas que se han tomado en Guayaquil? Porque acá en Pichincha, también acá en Quito no se las toma cuando vemos que Quito es el centro del contagio, el centro de la pandemia, y acá no se están tomando esas medidas. Más allá de estar o no de acuerdo, lo que respeto es la independencia de funciones y le compete exclusivamente al COE cantonal y a través de su máxima autoridad, que es el alcalde de cada cantón, tomar la decisión que considera pertinente, obviamente basándose en los parámetros y las recomendaciones del COE nacional. ¿Por qué en Quito no se han endurecido las medidas? Esa es una pregunta que habría que dirigirle al alcalde. Muchas gracias, María Caridad, por esta entrevista. Muchos temas solventados. Esperamos volver a conversar con usted para poder hablar acerca de estos temas de coyuntura nacional. A las órdenes siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Que tengan buen día. Igualmente para usted.